Seguimos en nuestro estudio de la carta a los Gálatas, capítulo 5. Nos acercamos al final de esta carta, pero aún hay mucho por qué escudriñar. Y quiero que vayamos al capítulo 5, hermanos. Y quiero que hagamos lectura de los versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias, Señor, por este par de versos, Padre de la gloria. Ciertamente nos debe alentar, amado Dios, a buscar presurosamente a que tu Espíritu produzca en medio nuestro semejante fruto. Así es que te rogamos, Padre de la gloria, que en esta mañana, en el estudio que vamos a tener de esta porción, sea tu Espíritu guiándonos, amado Señor, a un mayor entendimiento de tu verdad. Que podamos comprender plenamente, Padre, de lo necesitado que estamos, y que pueda ser echada a tierra toda confianza que brota de nuestra naturaleza humana. Que más bien miremos de nuestra necesidad una opción para buscarte a ti, para reconocer que solo de tu trono, solo de tus labios, de tu corazón, puede venir aquello que es bueno, aquello que es generoso, aquello que está lleno de gracia, de salvación y misericordia. Así es que te rogamos, Padre, que nos asistas en este tiempo de estudio bíblico. Te damos gracias, amado Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. Muy bien. Pudiéramos decir que abandonamos el tema de las obras de la carne. Pudiéramos decirlo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque tenemos ese asunto por resolver. Las obras de la carne. Ahora bien, aquí es donde el Señor empieza a abrir generosamente de su gracia para darnos a conocer cómo es que Él interviene en el corazón del hombre para resolver el problema del pecado. Y lo que tenemos aquí es lo que se conoce como el fruto del Espíritu. Y se trata de un elemento que es sumamente específico para ciertas personas. Esto no es para todos. Esto es un regalo que solo algunos pueden disfrutar. Y vamos a ver, vamos a adentrarnos en esta porción en donde se nos enseña acerca del fruto del Espíritu. Y quiero introducirme a este tema, hermanos, pensando, o que meditemos más bien, en que una de las calamidades de los cristianos, y aún de cualquier otra persona, es que pueda llegar en su orgullo a arguir, a creer que él es una buena persona, que él es una persona moralista, que él es capaz de hacer cosas buenas. Esto lo encontramos tanto entre los cristianos como de los impíos, que dicen ser personas buenas, de considerarse que ellos son buenos por ellos mismos, o que somos buenos por nosotros mismos. ¿Qué sucede con este tipo de personas? Ellos son los que confían en lo que ellos pueden lograr y aún en su propia disposición para salir de los apuros de algún vicio o de algún pecado. Yo puedo resolver esta situación.
Yo puedo resolver mi problema con el vicio, con el alcohol, con las mujeres. Yo puedo salir de esta situación. Ahora, esto está alentado pues precisamente por la condición de nuestra sociedad o por la condición de este mundo caído. ¿A qué me refiero? Bueno, me estoy refiriendo es que nuestra sociedad ha inventado varias maneras para hacer de los hombres buenas personas. Esa es la filosofía de este mundo, o más bien parte de la filosofía de este mundo. Tiene un problema, se cree malo, se siente malo, hizo algo malo, pues le tengo la solución. Y eso es lo que la sociedad ha hecho, procurar, inventar, idealizar algunas formas para que los hombres puedan llegar a ser buenas personas. ¿Cómo qué? Bueno, tenemos terapias, de todo lo que usted quiera. Terapias, tenemos libros, tenemos consejeros, tenemos gurús, tenemos psicólogos, ¿cierto? Todos estos elementos que convergen para mejorar la situación de una persona. Claro, quizás actúan con la mejor voluntad, queriendo hacer de nuestro mundo un lugar mejor. Pero ciertamente, hermanos, estos se equivocan. ¿Se equivocan por qué? Se equivocan en pretender dar solución a la maldad de los hombres por medios humanos. ¿Cierto? Allí, de tajo, ya entramos mal. Y seguramente, al saber que sus tips de ayuda o que sus técnicas de superación personal no dan los frutos deseados, pues han convertido lo que es malo en algo bueno. Claro, empiezan a tratar el problema, pero como no hay solución, entonces empiezan a torcer la situación. Y eso que es malo, lo empiezan a presentar como algo que es bueno. Entonces allí es donde aplica el viejo y reconocido refrán. Si tu enemigo es más fuerte, únete a él, ¿verdad? No pudieron con el pecado del hombre, no pueden con la maldad del hombre con recursos humanos, por tanto se unen al enemigo. Vamos a tomar, o lo que hace el mundo, lo que ha hecho nuestra sociedad, es tomar toda esa maldad y darle una forma que sea aceptable. Por ejemplo, piense usted en el homosexualismo, ¿sí? ¿Qué dice la Escritura acerca del homosexualismo? Es pecado, ¿verdad? Una condición pecaminosa, pero la sociedad ¿qué ha hecho? Ha revertido ese pensamiento y ha dicho que el pecado no es malo, ¿cierto? Que el homosexualismo no es malo. Se burlan aún de que se considere como pecado. Se burlan de que tenga una consecuencia eterna. Se burlan de que Dios vaya a venir a castigar semejante situación. Entonces ellos han dicho que el homosexualismo no es malo, por tanto, si no es malo, ¿qué pasa? No hay nada que corregir y solucionado el problema, ¿verdad? Si no es malo el homosexualismo, no hay nada que corregir. Más bien, ellos empiezan a apuntar su arsenal, su artillería hacia las otras personas que piensan en contra de esa idea que tienen ellos acerca del homosexualismo. Es decir, aquellos que piensan bíblicamente. Y creo que allí estamos nosotros, ¿verdad? Entonces ellos vuelcan todo su arsenal a todos los que piensan en contra del homosexualismo. Y ellos van a decir que somos nosotros los que debemos ser corregidos, que somos nosotros los que estamos mal, que debemos nosotros dejar de ser tan retrógrados, que debemos dejar de ser tan incivilizados por ser intolerantes. Por ser intolerantes. O piense usted en el caso del adulterio. ¿Qué dice la Escritura acerca del adulterio? El adulterio es pecado, ¿verdad? El adulterio es pecado.
Pero hoy en día, claro, como esto le quedó grande al mundo, le quedó grande a la sociedad, cuando hay un problema de adulterio y que no se puede resolver, ahora estas técnicas, estas prácticas, estas terapias, lo que han hecho es que cuando una pareja llega con una situación, con esta situación difícil en donde se ha presentado un adulterio, ahora se anima a que es bueno que existan esas relaciones extramatrimoniales. Claro, no lo van a llamar adulterio, ¿sí? Pero lo llaman como, lo forman, lo manipulan de tal manera que lo presentan como bueno, que es bueno y que es necesario. ¿Sí? ¿Que es necesario para qué? Porque va a ayudar a refrescar, a traer un aliento nuevo a esa relación matrimonial. Entonces, lo que hacen es pervertir lo que Dios ha llamado que es malo. Ahora, y así, hermanos, nosotros pudiéramos seguir enunciando, óigame bien a esto, la sabiduría humana, porque eso es sabiduría humana, para solucionar el problema del pecado. A la obediencia, a la desobediencia de un niño, ¿cómo le llaman los psicólogos ahora? Hiperactividad. El niño no es desobediente, es hiperactivo el muchacho, ¿sí? Hiperactividad. Ahora, a los problemas de los vicios, al problema de la borrachera y de la lascivia, ahora, ¿cómo los considera la sociedad? Una enfermedad. Están enfermos, pobrecitos, debemos ser considerados. Están enfermos. Y de todas estas cosas, hermanos, ya hemos estado hablando en esa lista que nos presentó precisamente el apóstol Pablo. Y cada una de esas situaciones de los hombres, Dios las ha llamado las obras de la carne. Las obras de la carne, es decir, manifestaciones de lo que el hombre es. Y el hombre es carne. Y lo que manifiesta son estas obras. Y en su carne, cuando hablamos de carne, o en el contexto que aquí el apóstol Pablo lo presenta, es la naturaleza pecaminosa, la esencia natural del hombre. Es un ser pecador. Entonces, siendo un hombre pecador, ¿qué va a producir? Pecado, 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 pecado. ¿Y la sociedad qué va a decir? No, eso no es pecado. Eso está bien, ¿sí? Es una divergencia de gustos. Es una situación en la cual debemos respetársela a cada quien. Qué vergüenza. Leía una noticia en esta semana acerca de dos parejas, casados. Esposo, esposa, esposo, esposa. Y decidieron estas dos parejas casarse entre sí. Y le han llamado poliamor. En donde las dos mujeres quedan embarazadas y no saben de quién es el muchachito. Pero se aman y fundan su relación en que está bien porque hay amor. Y todo esto es infundado por la naturaleza pecaminosa del hombre y por esa consecución de considerar que eso no está mal. Y ahora, yo les decía que esto es la sabiduría del hombre. Ahora, recuerde usted que la Biblia misma, en la carta de Santiago, nos dice, o más bien, da el significado de esa sabiduría humana. Y nos dice que la sabiduría del hombre es terrenal, es natural y es diabólica. Así es que, de hecho, el que venga y diga, yo soy sabio para tomar mis decisiones, sí, usted es sabio. Pero su sabiduría es terrenal, es natural, es diabólica. Es diabólica. Por tanto, si usted va a hacer frente a las obras de la carne o va a hacer frente a cualquier pecado por sus fuerzas, la consecuencia va a ser esta. ¿Sí? Carnal, hasta lo sumo. Pecaminoso, hasta las orejas. Pensemos, hermanos, en los pecados que nos presentó el apóstol Pablo en los versículos 19 al 21. Aunque, como les decía la semana pasada, no se trató de una lista completa,
pero sí fue suficiente como para encontrar en la raza humana una cadencia natural. Ahí lo que el apóstol Pablo estaba era como corriendo el velo, como rasgando, haciendo una cirugía cuidadosa de un cirujano que con su bisturí hace un corte en el hombre para ver el corazón del hombre, y lo que encuentra es todo este fruto de pecado, todas estas obras de la carne, y lo que está es mostrando o manifestando que lo que haya allí es lo que es el hombre, lo que naturalmente es, y es una cadencia natural por hacer lo que es malo en contra de Dios. Eso es lo que se encuentra en el corazón del hombre. Un corazón que está dispuesto, un ser humano que está dispuesto a ir en contra de Dios, que está dispuesto a ir en contra de su prójimo y que está en contra de ir aún contra sí mismo. Eso, así es de sabio el hombre. En contra de sí mismo es capaz de pecar. Y lo veíamos con los pecados de inmoralidad sexual. Hermanos, esto nos debió dejar en claro que la humanidad es una raza caída, ¿cierto? Es una raza caída, donde ningún ser humano nacido de mujer puede salir invicto como para decir que por sí mismo puede ser bueno. Nadie, ningún ser humano puede decir que de sí mismo puede hacer buenas obras. Mire lo que dice Romanos 3, versículos 11 y 12. Romanos 3, versículos 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay, no lo busque, ni en el anciano, porque podemos llegar a cometer el error. El anciano es sabio por su edad, por su conocimiento, pero hermanos, son años y años cargados de pecado sobre su espalda y sobre su conciencia. Bueno, vayámonos al otro extremo, el bebé. No, hermano, el niño chiquito usted le hace la misma cirugía que hace el apóstol Pablo y usted va a encontrar una cadencia natural por hacer lo que es malo. Así mismo lo podemos leer en Génesis capítulo 5, versículo 6, donde el Señor dice, Génesis 5, versículo 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No dice al mal. Génesis 6:5. Muy bien. El corazón del hombre es continuo solamente el mal. Es decir, que dentro de toda la humanidad, ¿sí?, usted siempre vamos a encontrar la maldad misma en el corazón. Hay una fuente de maldad en el corazón. No es que la maldad esté afuera y que la inclinación del hombre esté por hacer aquello que está malo, sino que su corazón mismo es el mal. Y lo que va a brotar de su corazón es el mal. Ahora, dentro de toda la humanidad, obviamente hay diferentes grados de maldad, pero aún así, sea lo que sea, cualquier pecado que se cometa es una obra de la carne que lo que va a manifestar es el estado natural del hombre, donde su corazón es la fuente de todo mal. Es el corazón de todos los hombres. Es decir, ese es su corazón, ese es mi corazón. Así es. Por eso, hermanos, la ley de Dios se levanta y condena inmediatamente al agresor. ¿De qué manera? Condenando a todos los hombres como culpables.
Así es que desde que el hombre nace, por más, fíjese esto, por más de que usted perfume a ese delicado bebé, y usted le ponga la ropita más decorosa, y le brindemos el mejor trato en el hogar, y aún si lo llevamos al mejor colegio, seguirá siendo una hermosa criatura emancipada de la autoridad de Dios. Emancipada, rebelde, contumaz. ¿Desde dónde? Desde su concepción, desde que es un ser humano. Por tanto, su vida estará investida de una constante manifestación de obras de la carne. No fue la sociedad, no fue el entorno, porque muchas veces podemos echarle la culpa a esas cosas. Pero vuelvo al ejemplo del Edén, lugar perfecto que el Señor preparó para Adán y Eva. Y en ese lugar perfecto, siendo el hombre sin pecado en su momento, pecó. Y de ahí en adelante, ese veneno de pecado se transmitió a toda la raza humana. Por tanto, desde que un bebé nace, tiene esa capacidad innata de hacer lo que es malo. Entonces, así es que, hermanos, no se deje confundir por lo que los otros puedan llegar a decirle o por lo que usted pueda considerar de sí mismo. Que le digan, no, pero usted es bueno. ¿Sí? Compárese con fulano, compárese con sultano. Usted es una persona buena, usted no está mal. ¿Sí? Sí, tiene ese errorcito de mirar con lascivia a las mujeres, pero usted es hombre como yo, eso es natural, así somos. Entonces empiezan a ver con liviandad lo que Dios ha llamado pecado. Hermanos, usted como yo somos criaturas con una naturaleza pecaminosa, que no podemos hacer otra cosa sino que pecar. Esa era nuestra condición natural, de solo pecar. No hacíamos otra cosa sino pecar. Ahora usted me dirá, no, pero es que yo antes de conocer a Cristo, yo hacía cosas buenas. Yo era obediente a mis padres. Pero ahora pregúntese por qué lo hacía. Y usted va a encontrar en su corazón que lo hacía con un razonamiento pecaminoso. Usted quería algo. Usted quería la atención de otra persona. Usted quería algo para su vanagloria. Si es que todas las obras del hombre estaban manchadas de pecado, nuestras obras. Pero gracias a la buena voluntad de Dios, por haber considerado a algunos de nosotros para ser salvos, ahora, cuando fuimos regenerados por el Espíritu, podemos ser justificados por el Señor Jesucristo, gracias nuevamente a la intervención soberana de Dios de considerarnos, o más bien de concedernos, el don de la fe y el don del arrepentimiento. ¿Para qué? Para poder creer en Él, para poder creer en su Evangelio, para poder creer en Cristo y para así poder nacer de nuevo. Como una criatura que ahora goza de la capacidad espiritual de renunciar al pecado y someterse al gobierno del Espíritu. Aquí hay un cambio, hermano, sustancial. Y si ese cambio sustancial no está en su vida, usted no es salvo. No lo es. No se engañe. Y como ven, toda la obra es de Dios. Absolutamente toda. Y es de esto, hermano, lo que vamos a tratar en esta mañana. Precisamente del gobierno del Espíritu Santo, que contrasta diametralmente con lo que nosotros somos y hacemos. Somos pecadores y hacemos las obras de la carne. Así es que la obra del Espíritu va a contrastar con lo que es el hombre. Ahora bien, mientras que los hombres, por su naturaleza caída, manifiestan las obras de la carne, es decir, practican el pecado, solamente
solamente por el Espíritu Santo, por medio del Espíritu, esas obras podrán ser mutiladas y podrán ser echadas al fuego para que el Espíritu de Dios produzca un fruto que realmente le agrade al Señor. La obra del Espíritu Santo es sumamente importante. Del Espíritu, no del hombre. Lo primero que quiero que veamos, hermanos, es cómo comienza este versículo. ¿Cómo comienza este versículo 22? Dice, mas el fruto del Espíritu es. Mas el fruto del Espíritu es. Y lo que tenemos aquí es una declaración contrastante. Es una declaración contrastante. Lo que consideramos, lo primero que debemos considerar es que las obras de la carne contrastan con la obra del Espíritu. Hay un contraste. En otras palabras, hay una completa exclusión entre lo que como hombres pecadores producimos y lo que el Espíritu Santo puede hacer o produce. Es contrastante. Como hombres hacemos no la voluntad de Dios, pero en el Espíritu allí sí se ve el reflejo de la voluntad de Dios manifiesta, hecha. Y la prueba escritural es precisamente el inicio del versículo 22 que dice, mas el fruto del Espíritu es. Mire, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas nosotros podemos leer, pero el fruto del Espíritu. Así es que ese más o ese pero contrasta diametralmente con lo que habíamos estudiado previamente, que eran las obras de la carne. Es decir, que lo que tenemos aquí es un contraste. Mientras que el hombre solo puede producir pecado, el Espíritu de Dios puede producir virtudes que sí le agradan a Dios. Ahora, piensa en esto. Si la ley de Dios es la voluntad, es su voluntad, para que los hombres la sigan, la obedezcan. La ley es la voluntad de Dios y como hombres debiéramos hacer su voluntad. Yo pregunto, ¿recuerda usted cuál es el resultado de las obras de la carne? ¿Cuál es el resultado? ¿A qué lleva? ¿Cuál es la consecuencia? Los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios. Ahora, pregunto, ¿cuál es el resultado del fruto del Espíritu? El resultado de eso. Bueno, sí, pero lo podemos encontrar de manera explícita en el versículo 23, al final del versículo 23. ¿Cuál es el resultado? Dice, contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Mientras que las obras de la carne nos condenan, ¿sí? El fruto del Espíritu está por encima de la ley, ¿sí? Por fuera de ese elemento acusador. Es decir, se trata aquí de un asunto legal, de un asunto legal donde ninguna ley puede encontrar alguna evidencia en el fruto del Espíritu para poder argumentar que la persona que manifiesta ese fruto sea considerada como culpable. Entonces, cada quien que manifieste el fruto del Espíritu, la ley se levantará y no encontrará nada que acusar, ¿cierto? Nada que acusar. Ahora, mientras el fruto del Espíritu es prácticamente actuar conforme a la ley, eso es el fruto del Espíritu, actuar conforme a la ley, y de ser así, hermanos, es natural que ninguna condenación puede haber. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu va ahí, conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. Está cumpliendo los deseos, la autoridad, la voluntad de Dios. Así es que no nos deslicemos, hermanos, a pensar, tenga cuidado en esto, no nos deslicemos a pensar
que estamos hablando de obras para la salvación. Es decir, entonces tenemos que cumplir la ley para poder salvarnos. No estamos enseñando eso, y eso no lo dice la Escritura. No hay nada, óigame bien, no hay nada que el hombre pueda hacer como para ganarse la salvación. Ahora, si usted leyó bien, todas estas virtudes, el amor, el gozo, la paz, etcétera, son el fruto ¿de quién? Del Espíritu, no del hombre. Son fruto del Espíritu, no del hombre. Así es que toda la gloria es ¿para quién? Para Dios, ¿cierto? Es para Dios. Cuando esas virtudes se expresan en el hombre, toda la gloria es para Dios. Y eso es lo que el apóstol quiere contrastar, hermanos. Que solamente la intervención de Dios, que es lo más opuesto al hombre, puede solucionar el problema del pecado, incluyendo sus manifestaciones. Por tanto, hermanos, si alguna persona dice tener amor, si una persona dice tener dominio propio y las demás virtudes aquí descritas, no es porque su corazón las haya generado, no es porque es muy inteligente y sabio, no es porque realmente es más vivo que Dios, sino es porque una influencia ajena a él, una influencia completamente ajena a la naturaleza humana, produjo semejantes virtudes. Y el autor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando en el creyente. Así es que, hermanos, aquí ya podemos empezar, aunque esto lo vamos a tratar más luego, ¿sí? Cuando estemos hablando precisamente del verso 24 en particular. ¿Cómo es que se resuelve el problema del pecado? ¿Cómo es que se resuelve esa emancipación? ¿Cómo es que se resuelve ese odio a la voluntad de Dios y que ahora se convierte en un gozo el hacerla para un creyente? Aquí encontramos la base, la esencia. Es la obra de Dios. ¿En quién? En quien ha salvado. En un proceso al cual el Señor lo ha planteado como un plan de salvación. Desde una elección, desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo, y que ahora lo ha puesto a rodar, y en ello ha justificado a algunos y los está santificando y está aplicando el don del Espíritu para que sea el Espíritu Santo gobernando a esa persona a la cual ha salvado, para dar impresión del carácter cristiano sobre todo aquel que ha creído. Ahora, veamos esto de la obra del Espíritu Santo. Hermanos, Dios no quiere nada del hombre. ¿Sí lo sabía? Dios no necesita de su creación. Dios no necesita de sus oraciones ni de las mías. No necesita de nuestras ofrendas. Él no necesita absolutamente nada porque Él es autoexistente. Dios no quiere nada del hombre. Ahora, veámoslo desde la perspectiva humana. El hombre no tiene nada que ofrecer. No hay nada. No hay nada que el hombre pueda ofrecer. Y lo que sí quiere Dios, óigame bien, lo que sí quiere Dios es que su nombre sea glorificado. Quiere gloria. ¿Sí? Él quiere gloria. Él quiere que su fama sea conocida por todos los rincones de la creación. Que todos los hombres conozcan quién es Dios, cuál es su obra, quién es el rey, quién es la autoridad. Eso lo quiere Dios. Él quiere gloria para su nombre. Ahora, para que el hombre pueda darle gloria a Dios, pueda alabar su nombre, pueda reconocer quién es Él y rendirse a Él, es necesario la intervención divina.
El hombre no puede, no tiene la capacidad, y lo leíamos en Romanos, no puede buscar a Dios, no tiene esa capacidad de acercarse a Dios. Por eso es necesaria la intervención divina para que cada ser humano pueda manifestar la voluntad de Dios. Y al manifestarse la voluntad de Dios, se da gloria al Señor. Ahora, es por eso, hermanos, que Dios salva. Dios salva es para su gloria. Es para su gloria. Obviamente, aunque nosotros, los que disfrutamos de la salvación, ciertamente nos vemos altamente favorecidos con esa salvación, pero en esencia, lo primero es que la salvación que Dios otorga es para que redunde en alabanzas a su nombre para su gloria. Por eso es que es absurdo llegar a pensar que un cristiano, una vez salvo, es como si el Señor lo sacó de una cárcel y lo dejó libre por ahí para que haga y deshaga, y ya soy libre y puedo hacer, puedo comer, puedo tomar, puedo disfrutar, puedo hacer de mi libertad lo que quiera. No, porque Dios salva es para su gloria. Por tanto, hermanos, tal cual lo hemos explorado en esta carta, la salvación es solamente de nuestro Dios. Solamente de nuestro Dios. Y dentro de los dones recibidos por Dios, que Dios da al hombre, tenemos la regeneración. ¿Sí? Tenemos evidencias de que estábamos muertos espiritualmente, que solamente producíamos pecado. Y nadie puede salir por sí mismo de esa situación de muerte. Es necesario que Dios imprima vida a ese espíritu muerto. Dios da la regeneración. Ahora, ¿de quién es el mensaje? ¿De quién es el evangelio? De Dios. Es el evangelio de Dios, es el evangelio del reino, es el evangelio de Jesucristo, es las buenas nuevas. Ahora, puede ser predicado el evangelio, pero ¿quién va a ese corazón y atraviesa los huesos y llega al alma y lo llama eficazmente? Dios. Dios es el que llama eficazmente. Ahora, listo. Expuestos al evangelio, Señor, bueno, previo me despierta a la vida espiritual, me expone al evangelio, me llama eficazmente, te llamo para arrepentimiento y fe. ¿Y cómo es eso? Pues el Señor da dones, da el don de la fe, da el don del arrepentimiento, para que usando esos elementos podamos creer en ese evangelio y podamos ver nuestro pecado y arrepentirnos de ello. ¿Quién hace eso? Dios. Dios. Todos son dones de Dios. Pero no podemos olvidar que en todo ese paquete de la salvación hay otro don. El don del Espíritu Santo. Al que el Señor salva, hace de él tabernáculo para que Él venga a habitar en Él. Piénselo usted cuando se hace un trasteo, se va a una casa o lo que sea. Usted llega a esa casa y la empieza a acomodar, a amoblar, a decorar conforme a su gusto, a su necesidad. Y usted es casa de Dios, se ha creído en el Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios ha venido a morar en usted. Por tanto, el Señor de la casa ha de hacer los cambios respectivos y necesarios para que su habitáculo sea suficiente para que la santidad de Dios esté allí. El don del Espíritu. Y esa es la obra que está haciendo el Espíritu Santo en los creyentes. La está haciendo. No es que la va a hacer o de pronto la haga. La está haciendo. Porque el que comenzó la buena obra, la perfeccionará
¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo vuelva, ¿verdad? Él la está haciendo ahorita y es lo que nosotros llamamos como santificación. ¿Quién santifica? Dios. Dios santifica por sus medios. Usa la palabra para ser lavados. Y lo leíamos hoy, ¿sí? Pasados por el fuego, lo cantábamos más bien. Pasados por el fuego, para que toda la escoria sea quitada. El Espíritu está quitando todo aquello que no es de Dios e impregnando el aroma divino en medio nuestro. Ahora, sin el Espíritu, hermanos, no tendríamos ninguna oportunidad de abandonar las obras de la carne. Ninguna. Porque ahora el Espíritu gobierna esta casa. Y si el Espíritu no está, ¿quién gobierna? Mi corazón pecaminoso. Por eso es que es una evidencia que los que practican las obras de la carne no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los gobierna su carne, los gobierna su corazón mentiroso. Lo gobierna la necesidad de hacer lo que naturalmente son, pecadores. Entonces, es una oportunidad de abandonar las obras de la carne el que tengamos al Espíritu Santo. Ahora, es necesario que tengamos al Espíritu Santo para poder manifestar las virtudes que Dios quiere que tengamos para su gloria. Dijo el Señor en el Sermón del Monte: que vuestras obras sean vistas por los hombres. ¿Para qué? Para que glorifiquen al Padre. Para que lo glorifiquen. No es para ganarle la bendición al Señor o para decir, ay, mire qué bueno soy, sino es para la gloria de Dios. Así es que cuando el Espíritu comienza a producir en el creyente un carácter cristiano, lo que está haciendo es preparando a ese pecador redimido para que sea un ser de gloria para el Señor. Cuando el Espíritu viene a morar en el hombre redimido, su acción comenzará es en eso, en producir algo, cambios, y es producir fruto en la vida del creyente, cambios sustanciales. Piense, por ejemplo, en esta ilustración, piense en el Espíritu Santo como un hortelano. ¿Sí sabe qué es un hortelano? El hortelano es el que cuida cargado de cuidar un cultivo, ¿sí? Una parcelita de tierra, ¿sí? Es aquella persona que ha sido encargada para cuidar, para cultivar un huerto. El hortelano es quien trabaja día en día, cuidando la tierra, nutriéndola con fertilizantes, regándola periódicamente. ¿Para qué? Para que esa tierra esté buena, saludable, abonada, para que allí nazca aquello que el hortelano sembró. El hortelano no siembra la mala hierba, ¿cierto que no? Así es más, usted no le haga nada a un terreno, no le haga nada. Y ese solo terreno, esa sola tierra va a producir ¿qué? Maleza, cardos y espinos. ¿Por qué? Porque es una tierra maldita. ¿Sí? Desde el Génesis. El hortelano no siembra la mala hierba. Pero el hortelano, ¿qué se hace? Arranca la mala hierba y cuida que lo que cultivó esté allí hasta que lo que plantó, hasta que allí llegue a crecer y produzca fruto. Fruto. Eso hace el hortelano. Eso hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Empieza a quitar, a quitar, a quitar.
Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu en medio de nosotros? Bueno, consecuentemente con el texto que estamos tratando, la obra del Espíritu es la de producir fruto espiritual. Esa es. Y como dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, Ezequiel 36, 27, él dijo, dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros cumplamos cuidadosamente su ley. ¿Por qué? Porque esto le trae gloria al Señor. Entonces, para ello, ¿qué va a hacer el Señor? Como el hombre no puede cumplir la ley de Dios, como no puede agradar a Dios porque es pecador, entonces para ello nos da el Espíritu Santo, quien sí ha de producir lo necesario para hacer la voluntad de Dios. Eso lo hace el Espíritu. El Espíritu. Piensen esto. Al mirar en las páginas de la Biblia, estamos hablando de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la ley. Al mirar en las páginas de la Biblia, solamente una persona cumplió la ley perfectamente. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que para cumplir la voluntad de Dios debiéramos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cierto? Ejemplo os he dado. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ahora, para seguir el ejemplo del Señor, el Espíritu Santo producirá las virtudes de Cristo en cada una de las personas que le recibieron como Salvador. El Señor nos dio todo. Nos dio su ley. Esto es lo que me agrada. Esto es lo que me glorifica. El hombre no puede, listo. Le damos ejemplo, enviando a mi hijo que cumplió la ley. El hombre no puede. El Señor da el Espíritu Santo para que Dios haga en la obra del creyente, transforme a ese ser a la estatura de Jesucristo y pueda así cumplir, obedecer la ley del Señor. Así es que, hermanos, cuando tratemos cada una de esas expresiones del fruto del Espíritu, el amor, paz, gozo, etc., cuando las tratemos, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con el carácter de Jesucristo. Nos vamos a encontrar es con la persona de Cristo. Allí está. El carácter moral de nuestro Señor Jesús. Allí está descrito. ¿No sabe quién es Cristo? Pues estudie el fruto del Espíritu. Él es Cristo. Allí está. Ahora, para replicar el ejemplo de Jesucristo, para seguir su ejemplo, seguir sus pisadas, óigame bien a esto, no es posible hacerlo por simplemente imitarle. Ay, el Señor fue y sanó, el Señor fue y alimentó. Vamos, hagamos lo mismo. No, eso no es así de simple. Uno no puede replicar su ejemplo, uno no puede replicar su carácter moral simplemente por ver e imitarle, sino que necesitamos que el Espíritu de Dios produzca ese carácter en medio de nosotros. Miren, en Romanos 8:29, allí se nos dice que el plan de Dios es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios, hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, no nuestra. No nuestra. Romanos 8:29, ¿sí lo leyó? Allí está.
Dios quiere hacer de nosotros a Cristo replicado en nuestra vida. Y esa obra la ha de hacer el Espíritu Santo. Y quiero usar una ilustración. No hay nada más antinatural. Buscando yo un ejemplo, me devané los sesos, buscando algo sumamente antinatural. Y lo que encontré es ese árbol que se decora en diciembre para Navidad. Eso es antinatural, ¿verdad? Aunque lejos de mí está en querer dar una interpretación de lo que significa el árbol de Navidad. Eso no es la tarea mía, no lo voy a hacer. Lo que sí quiero es usarlo como una ilustración. Ese árbol jamás por sí mismo podría brillar si no fuera por el esfuerzo del hombre. ¿Sí o no? Usted lo puede comprar y allá le llega a usted en una caja, en una bolsa, lo que sea. Pero eso no se va a armar solo, no las bolitas, etcétera, todo lo que le ponen. No. Se necesita del esfuerzo humano. Y aunque, óigame bien, aunque intervenga el esfuerzo humano y se decore de la manera más pomposa, ese árbol seguirá siendo un elemento muerto. ¿Cierto? Asimismo, hermanos, pasa con aquellos que quieren por sus fuerzas producir o reproducir el carácter de Cristo. Pues olvidan que se trata del fruto del Espíritu, no del fruto del hombre. Es el fruto del Espíritu que se debe producir, ¿de qué manera? Espiritualmente. Así es que estas personas antinaturales, por seguir el ejemplo, se van a esforzar por sí mismos usando medios ilegítimos. ¿Para qué? Para ser revestidos de Cristo. Y aquí tenemos a los que el apóstol Pablo en esta misma carta va a decir: fueron salvos por gracia y ahora piensan vivir por obras. ¿Sí? ¿Quieren demostrar un carácter por su esfuerzo? ¿Quieren santificarse por sus obras? ¿Qué tan sabios somos como para poder santificarnos? Hermanos, el fruto espiritual no se puede quitar, no se puede poner a nuestro antojo. Es imposible, no se puede. Es como si a nuestra voluntad, a nuestra voluntad estuviera tomar la decisión de ser pacientes en cada adversidad. Es decir, me estrelló un carro, voy a revestirme de paciencia inmediatamente. ¿Sí? Paciencia, mantra. Y así pasa. Profundo, no me va a alterar, y se bajó el carro y es otro. No está en nuestra voluntad, hermanos, tomar una decisión de qué es lo que soy o de qué es lo que no soy. Yo no me puedo vestir y quitarme la paciencia como si fueran unas medias. O según sea nuestro ánimo, resolvernos amar a nuestros semejantes. Y esto es común, hermanos, esto es común. Por ejemplo, yo escucho a hermanos, uno les dice: hermano, ¿usted por qué no vino a la iglesia? No me sentía bien. ¿Estaba enfermo? No, espiritualmente. Es que no es lo que usted sienta, no es por sentir, es por el gobierno del Espíritu Santo en su vida. Nosotros no podemos añadirle a nuestra vida el carácter de Cristo a nuestra conveniencia o a nuestras fuerzas. El fruto nace, no se pone, no se quita de manera artificial, nace con naturalidad. Y esto, hermanos, lo puedo demostrar con las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, cuando él les dijo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y alguno dirá: quieto ahí, pastor, dese cuenta, fuimos creados para que nosotros actuemos, hagamos lo bueno. Sí, hermano, está en lo correcto, pero siga leyendo. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10.
Dios ha preparado las buenas obras. Es Él el autor. Son sus obras, no las mías, no las suyas. Él las preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Estas obras preparadas por Dios, hermanos, es el plan de Dios para con sus elegidos. Ese es el plan de Dios. ¿Cuál? Para que hagamos su voluntad. Para que hagamos su voluntad. Y para ello nos ha dado su Espíritu, quien ha de producir el fruto espiritual, que se manifiesta en una vida que ha sido divinamente intervenida para ser un santo de Dios. Para ser un santo de Dios. Un santo de Dios es uno que ha sido limpiado de sus pecados para ahora ser revestido de Cristo. Un ejemplo sencillo. ¿Cómo podemos ser reconocidos como cristianos? ¿Los frutos o por la Biblia? Por la versión de la Biblia. Reina Valera del 60, que no es cristiano. ¿Sí? ¿Bautista reformado? ¿Bautista particular o general? ¿Cómo podemos ser reconocidos como cristianos? El mismo que dijo, óigame bien, el mismo que dijo, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieseis amor los unos con los otros, manifestando una virtud del fruto espiritual, somos conocidos como cristianos, como discípulos del Señor. Pero ese mismo que dijo esto también dijo, yo soy la vid, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cité Juan 13:35 y Juan 15:5, para que lo revisen en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que para ser identificados con Cristo, necesariamente debemos estar en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Porque lo leíamos aquí en Juan 15:5. Él es la vid. Él es la vid verdadera, de quien fluye la vida misma, ¿verdad? Por tanto, para amar a otros, como para relacionar esos dos versos, para amar a otros, siendo el amor un aspecto del fruto del Espíritu, es porque el amor de Cristo está en nosotros, fluye en medio del creyente. Tenemos que dar. Así es que cada perfección que produce el Espíritu en el creyente es la evidencia que ciertamente estamos en Cristo. Muy bien. Pablo les escribió a los corintios que el Espíritu Santo nos bautizó, o los bautizó a ellos, pero a todo creyente nos bautizó en un solo cuerpo. Esto es, que nos sumergió, nos hizo parte, nos injertó en Jesucristo. Y ahora que el Espíritu mismo, habiéndonos injertado en la vid verdadera, no puede resultar en otra cosa, hermanos, que abundancia de fruto. ¿Sí o no? Y otra vez los llevo a un ejemplo. Piensa en el fruto de un árbol. Un árbol cualquiera. Piensa en esa manzana, en ese durazno allá colgando, en ese hermoso árbol. Piensa en lo que sea. Ese fruto es la concentración, ese fruto es la concentración de la savia elaborada que produce el árbol. Siendo la savia ese elemento vital, rico en nutrientes, que mantiene la vida de la planta, es la vida misma. Y el fruto es la concentración
Cuando un árbol da buen fruto, es un árbol sano, ¿sí? Tiene vida, está tan lleno de vida que produce eso, fruto. Cuando un árbol, así como medio enfermo, produce frutos malos o incluso no da frutos. ¿Por qué? Porque no hay savia, no produce el alimento. Así es que, hermanos, si nosotros hablamos de fruto espiritual, necesariamente se trata de la expresión de lo que somos en Cristo. Una persona sin Cristo, veámoslo desde el lado negativo, una persona sin Cristo es como aquella rama que ha sido cortada de la vid, que ha sido cortada del árbol. Una rama cortada del árbol, apartada de su fuente vital. Necesariamente, ¿qué le pasa? Muere. Solamente produce ¿qué? Putrefacción, hiede, muere. Así es una persona sin Cristo, hermanos. Una persona que produce otra cosa menos fruto espiritual. Pudiéramos decirlo, produce otro tipo de frutos, por así decirlo. Produce las obras de la carne. Produce las obras de la carne. Por tanto, hermanos, las obras de la carne, como una práctica regular, son las evidencias de aquel que no ha nacido de nuevo, que está muerto, que hiede como un cuerpo corrupto, que se está degradando cada vez más. No es concebible que aquel que practique el pecado de manera regular se diga cristiano. ¿O sí? Imposible. Imposible, están en dos polos completamente opuestos. Ahora bien, ¿qué responsabilidad tiene el creyente para que el fruto del Espíritu sea manifiesto? Póngame ese trompo en la uña. ¿Somos responsables? ¿Tenemos alguna responsabilidad? ¿Qué responsabilidad tenemos como creyentes para que el fruto espiritual sea manifiesto? Respuesta: tenemos la responsabilidad. Ya con esto termino, hermanos. Tenemos la responsabilidad, la misma que tiene un pámpano, la misma que tiene una rama. ¿Cuál? La de seguir pegada a la vid, seguir adherida a Cristo, seguir el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo, seguir su plan. Y como ramas injertadas en Cristo, debemos permanecer en esa nueva realidad, permitiendo ser sustentados por el Espíritu de Cristo. Bien, lo estudiamos hace unas semanas, hermanos, en el versículo 16 de Gálatas 5, que dice, lo leíamos y lo estudiamos: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y es que como cristianos, hermanos, somos responsables de andar en el Espíritu y así no cumpliremos el deseo de la carne. Esto es vivir bajo la influencia del Espíritu. Esa es nuestra responsabilidad. Ser gobernados, ser gobernables al Espíritu. Es no resistirnos a que Dios mismo en nosotros aplique las Escrituras, a las cuales debemos exponernos constantemente. Esa es la herramienta que usa el Señor. Esa es la herramienta que toma el Espíritu Santo para aplicarla a nuestra vida. Cada vez que nos somos expuestos a la voluntad de Dios, el Espíritu toma esto y lo aplica en medio de nosotros. No voy a repetir lo dicho en ese sermón. Ahí está el audio para los que quieran escucharlo. Pero sí quiero, hermanos, que en el día de hoy nos vayamos considerando que ser cristiano es un trabajo de todos los días,
con manifestaciones reales del carácter de Cristo, que son resumidas en estas 9 virtudes condensadas bajo el nombre de el fruto del Espíritu. Y como tal, ese título que se nos presenta allí, el fruto del Espíritu, no hay otra fuente que lo pueda producir sino solamente el Espíritu de Dios. No hay otra manera. El hombre jamás podrá, por mucho que se esfuerce, lograr la voluntad de Dios. Eso no está dentro de nuestras capacidades humanas. Bien lo dijo el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así es que, hermanos, procurar hacer obras para alcanzar el carácter de Cristo, eso no es otra cosa que anular la gracia de Dios. Anular la gracia de Dios para depender nuevamente de mi esfuerzo, de mis obras. Pero eso sí, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando realmente no nos resistimos a su gobierno, el resultado será la manifestación de una fe genuina. Y una fe genuina, ¿qué pasa? Obra, tiene fruto. Y esto es Cristo en nosotros, viviendo más bien, cada aspecto de nuestras vidas a la manera de Cristo, haciendo la voluntad del Padre. Esa es la verdadera victoria, ¿no le parece? Esa es la verdadera vida en victoria. Una vida de absoluta libertad, donde el pecado es opacado por el carácter santo de Jesucristo replicado en nuestras vidas, cuando dejamos que el Espíritu produzca ese fruto. Así es que, hermanos, que el día de hoy seamos nosotros hallados delante de Dios, no conforme a la carne. Y para ello, para tener evidencias tangibles de que le pertenecemos a Cristo y que su Espíritu mora en nosotros, pues vamos a dedicar un buen tiempo para estudiar esas 9 virtudes del fruto del Espíritu, para que nos demos cuenta que no son mis obras, sino es Cristo morando en mí, Cristo viviendo en mí, Cristo reproduciéndose en cada uno de mis miembros. Lo que pienso, lo que hablo, lo que hago, lo que trabajo, lo que estudio, lo que veo, lo que escucho, lo que dedico al Señor. Así es que, hermanos, que el Señor nos ayude de verdad a contemplar la obra del Espíritu y someternos a su santo gobierno. Vamos a orar.